Es hora de retocar el crecimiento del mechón. Hola, ¿qué tal, stylers? Creo que dejé demasiado tiempo para poder retocar el mechón de alto contraste. Dejé pasar demasiado tiempo, pero ahora ya por fin tengo la oportunidad de retocarlo. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ver cómo hice el retoque de crecimiento del mechón. Vamos a necesitar media cucharada de polvo de colorante. También necesitamos peróxido de 20 volúmenes. De este vamos a agregar una cucharada. Mezclamos todo súper bien. Como pueden ver, ya aclaré la parte de atrás. Ahora solo me falta decolorar la parte de enfrente donde está el mechón. Tengo alrededor de unos 2 a 3 centímetros de crecimiento. La aplicación solamente la voy a hacer en el crecimiento, respetando el resto del cabello. Y voy a empezar de abajo hacia arriba, intercalando los lados. Uno derecho, uno izquierdo, uno derecho, uno izquierdo, hasta llegar a la parte de arriba. Ya que terminé de aplicar el decolorante, lo voy a dejar reposar no más de 45 minutos. Voy a enjuagar con suficiente agua y champú. Para depositar color al mechón, voy a usar este tinte fantasía de Arctic Fox. Es el tono Sol Cósmico. Voy a agregar un poquito menos del cuarto de la botella. Y le voy a agregar una pizca del tinte Neon Moon. Y ya por último le voy a agregar un poco de diluyente. Lo mezclamos todo súper bien. Como pueden ver, aproveché y de una vez retoqué el crecimiento de la parte de atrás. Y mientras tanto en el mechón simplemente me voy a aplicar el tinte desde el crecimiento hasta las puntas, empezando de abajo hacia arriba e intercalando los lados. Recuerda que entre más delgadas sean las secciones, el acabado va a quedar mucho más parejo. Ya que terminé de aplicar el tinte en el mechón, lo voy a dejar reposar los 25 minutos que me faltan para completar los 35 minutos con la parte de atrás. Si en tu caso no estás haciendo dos tonalidades y con dos diferentes tipos de fórmula, simplemente lo dejas reposar una hora. Y ya por último solo queda enjuagar con suficiente agua y acondicionador en la parte del mechón. Y ya en la parte de atrás se enjuaga con champú y acondicionador. Y bueno, como pueden ver, así me quedó el mechón. El crecimiento quedó bastante bien con una sola decoloración. Si hubiera hecho una segunda decoloración hubiera quedado mucho mejor. Ya no pude hacer una segunda decoloración por cuestión de tiempo. Y para haber sido con peróxido de 20 volúmenes, levantó bastante bien. Para hacer este tipo de trabajos hay que tener cuidado al momento de enjuagar el cabello, ya que por ser un color bastante claro puede llegar a mancharse. Aparte de eso hay que tener cuidado cuando se aplica el decolorante de no tocar el resto del cabello. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado este video y si te gustó no olvides compartirlo. Recuerda de reventar el botón de me gusta y seguirme en todas mis redes sociales, ya que me encuentras como Liz Style, y nos vemos en el siguiente video.